Igualmente se está preparando un plan de gestión de residuos sólidos para La Pampa, la descontaminación de los ecosistemas acuáticos y suelos debido al mercurio, y finalmente el fortalecimiento del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Pemambata. En particular, en lo que se refiere al proyecto de inversión pública que se está programando y que se está en estos momentos formulando, el proyecto busca restaurar los bosques húmedos y ecosistemas acuáticos en las zonas degradadas en la Reserva Nacional de Tambopata. El costo de este PIB será por 26 millones de soles, su ejecución se espera para 3 años y la meta del proyecto son 800 hectáreas. La intervención integral incluye reforestación, restauración, ecosistemas acuáticos, protección de ecosistemas y fortalecimiento de capacidades. Nosotros como MINAM estamos a cargo de la elaboración del proyecto y se estima que este perfil esté terminado este año para noviembre. En lo que se refiere a la estrategia de gestionar adecuadamente residuos sólidos, se hizo una visita a 4 bases de la policía y de las Fuerzas Armadas para evaluar la situación en el tema de residuos. Como podrán ver, ahí se ha podido encontrar, tienen una tabla de los datos que tienen que ver con el diagnóstico de cuánto residuo orgánico se produce diariamente, cuánta policía hay, por tanto cuántas botellas de agua también se tiene diariamente y todo lo que eso, digamos, ha implicado. Para entonces, la Dirección de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente ha preparado un plan que se va a ejecutar en colaboración con la Alcaldía del municipio de Inambari, que ha mostrado su interés, y con la Policía Nacional del Perú. Básicamente tenemos 2 componentes importantes, además de otros, en el tema de residuos sólidos. Primero es la chatarra. O sea, a medida que la policía, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas han estado encontrando las dragas, los motores, los generadores, debido a la ley de interdicción, los han estado haciendo explosionar. Y todo ese material, si bien ellos han tratado de agruparlos en algunos lugares, está desperdigado por toda la zona de La Pampa. Entonces, ese es uno de los primeros retos que se va a hacer con el alcalde de Inambari. El segundo reto es el manejo de los plásticos, ¿no? Debido a la falta de agua en la zona, la cantidad de botellas de plástico que entran ahí es importante. Como habrán visto en el cuadro anterior, estamos hablando de 80, 150, 200 botellas diarias que se pueden consumir solo en una base. No hay 4 de ellas y hay otros lugares también donde también se consume agua, las personas que viajan. Entonces, igualmente lo que hemos detectado en las bases de la policía y de las Fuerzas Armadas es que hay un debido acopio, pero ahora lo que falta es la segunda parte para poder deshacerse de esas botellas, y estamos pensando inclusive en la posibilidad de implementar algunas compactadoras pequeñas para que las pueda sacar más fácilmente de manera comprimida. Y el tercer tema que estamos trabajando en el plan de residuos es la capacitación para la policía y las Fuerzas Armadas para el compostaje, ¿no? Para tener pequeñas plantitas de compostaje en cada lugar y se puede aprovechar también esos residuos quizás como generadores de energía, ¿no? Evidentemente la sensibilización de educación, la evaluación del PET, que era lo que mencionaba, y una disposición final segura. Por último, y de esto no está a cargo el MINAM, pero pedí la información para poder trasladarla a la comisión, está la tercera fase, que es la largo plazo, que es propiamente la de La Pampa. La Pampa actualmente, y esto es importante mencionarlo, en términos de propiedad no está inmatriculada a nombre de nadie. Estamos haciendo las gestiones con la SBN para que sea inmatriculada a nombre de la Superintendencia Nacional, y con eso poder también tener las facilidades para poder preparar los PIB correspondientes. Solamente en la parte baja que mencionábamos, congresista, del eje carretero, sí hay predios agrícolas que tienen propiedad privada, que fueron otorgados hace muchos años por el gobierno regional, y que ahora, digamos, también es un problema porque están un poco aprovechados por los dueños para decir que ahí no los pueden sacar o no los pueden desalojar porque tienen ese derecho. Esta zona, como dije, ya merece una intervención más integral. La entidad que está a cargo y que está trabajando el tema del plan para La Pampa es el CERFOR, en coordinación con el MINAGRI. Ellos nos han indicado que van a trabajar 2 fases, una de evaluación y acondicionamiento y otra de acciones de recuperación. En la fase de evaluación, lo que quieren es primero establecer la dinámica del mercurio, de cómo se ha movido tanto por aire, agua y tierra, la calidad de las pozas de agua, los recursos hidrobiológicos y la zonificación por niveles de riesgo. Aquí cabe mencionar que ya hemos hecho nosotros como MINAM algunos estudios en el agua.
Los resultados sorprenden un poco. Lo que sucede es que en las pozas de agua no siempre se está encontrando mercurio, a pesar de que se ha ido trabajo intensivo en mercurio. La razón, según nos explican los científicos, es porque el mercurio se evapora bastante rápido. Y donde sí vamos a encontrar mercurio primero es en los peces o en los animales que pueden generarse y en los sedimentos, que es la parte que todavía no se ha podido hacer porque están equipos especiales, porque las pozas, como habrán visto en las fotos que nos ha mostrado el general, o sea, el sedimento puede estar pues 3, 4, 5, 6 metros abajo, ¿no? O sea, de lugares donde una persona no puede entrar porque igual hay algo de residuo. También incluye la evaluación de los tipos de bosque y ecosistemas originales, lo que mencionaba, cómo eran las plantas, cómo era el ecosistema antes de la intervención de los mineros, y la evaluación de necesidades de conectividad respecto a la reserva de Tambopata, o sea, cómo confluye el ecosistema de la Pampa con lo que pase luego en la reserva nacional. Asimismo, en esta fase de evaluación se va a desarrollar un proyecto piloto de restauración de ecosistemas acuáticos. Básicamente esto es lo que ha ocurrido. Como puede ver, el río tenía un cauce, ese cauce fue poco a poco perdiéndose hasta que al final ya no existe básicamente el cauce, y lo que se ha hecho es crear pozas donde han estado realizando minería. Esto no solamente afecta a esta zona, sino afecta a otras zonas que no tienen nada que ver con minería, pues el curso de los ríos cambia, trae otros sedimentos y ya no pasa por los mismos sitios. Entonces, uno de los primeros proyectos pilotos que va a efectuar CERFOR va a ser reencauzar estos ríos para ver además cuál es la posibilidad de que vuelvan a un curso normal. Parte de la fase 1, ya me adelanté, yo lo había mencionado, es también el ordenamiento territorial de la zona. Le mencionaba yo que no hay propietarios en la Pampa, salvo los predios agrícolas, pero lo que sí hay son concesiones forestales. Parece quizás broma, pero todas estas concesiones forestales eran además de cuidado del bosque, ¿no? Eran de personas que tenían la obligación de cuidar del bosque. Algunos de ellos se dedicaron a la minería ilegal, otros han sido víctimas de la minería ilegal, también eso es cierto, los han expulsado de manera violenta. En este mes, OSINFOR ha comenzado una campaña para revisar todas esas concesiones forestales que existen ahora en La Pampa. Lo que se calcula es que la gran mayoría de ellos va a tener que caducar, sea que haya sido responsabilidad o no del concesionario. El punto es que no ha cumplido su misión la concesión porque evidentemente no se ha cuidado del bosque, ¿no? Claro. Entonces casi todas estas concesiones de reforestación deben caducar este año, y con eso vamos a tener un mejor ordenamiento y una mejor posibilidad de implementar PIPs, ¿no? Teniendo las concesiones de forestación saneadas. Los predios agrícolas no podemos hacer nada con ellos porque son propiedad privada, salvo que haya una expropiación o algo de ese tipo. Y también el trabajo con centros poblados y las zonas urbanas del eje carretero, que eso lo estamos trabajando muy de cerca con el alcalde de Inambari, porque es su jurisdicción y él está interesado también en cambiar la morfología del eje carretero, y que más allá de ser conocido como el pueblito que abastecía la minería ilegal, sea ahora conocido pues como una zona de desarrollo de otro tipo de actividades, ¿no? Que podían incluir además la reforestación misma en su momento. La fase 2, que se implementará cuando esta fase de primera de evaluación y de proyecto piloto hayan terminado, tendrá básicamente tres etapas, que es la restauración en pequeña escala, la restauración en gran escala y la restauración de áreas con tratamiento especial, con el detalle que se menciona en el cuadro. Esto todavía es bastante genérico, congresista, pues no me extiendo mucho porque recién se podrá aterrizar esto en plazos y fechas concretas cuando se tenga la primera parte de evaluación que CERFOR nos ha comprometido a tener para este año, en los meses probablemente de noviembre o octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, yo creo que este tema de Madre de Dios, de La Pampa, la minería ilegal, ha crecido exponencialmente, y creo que el Ministerio del Ambiente funcionaba en el quinquenio pasado y en el otro, igual manera el Ministerio Interior, el Ministerio de Defensa. Entonces acá había una responsabilidad compartida también, así como se ha trabajado interinstitucionalmente para intervenir, hay una responsabilidad compartida. ¿Cómo llegaba el mercurio para allá? ¿Qué hacía el medio ambiente para cuidar la deforestación? Entonces yo creo que amerita una mea culpa de todos los sectores,
sin excepción, yo creo que también el Parlamento Nacional, por no hacer el seguimiento respectivo y exigir, ¿no?, en su rol fiscalizador de cuidar pues esta zona protegida y todavía el día de hoy inminentemente con problemas colaterales inmensos, porque cómo se ha afectado el cambio climático, cómo se ha afectado el medio ambiente, yo creo que son incalculables en la zona, ¿no? No se puede poner valor, creo que a eso, ¿no? Y todos los problemas ilegales y todos los ilícitos plurales que han habido ahí también. Entonces, de ahora en adelante tiene que haber una toma de conciencia y trabajar por la formalización. Ahí iba mi pregunta al iniciar. ¿Qué se hizo por la formalización todos estos años? Si dice que el gobierno regional pasado dejó uno formalizado, la gran interrogante es ¿qué se hizo como Estado? ¿Qué se hizo como ministerio? ¿Dónde está el rol del Ejecutivo para poder lograr formalizarlos a todos estos mineros informales? ¿Y en qué porcentaje, podríamos preguntar, en qué porcentaje estamos el día de hoy? ¿Y cuál es el porcentaje que se tiene hasta fin de año? Y progresivamente, ¿cuándo va a terminar de formalizarse a toda la minería? No estoy hablando solo de Madre de Dios, sino a nivel nacional, porque la minería no solamente Madre de Dios, también es a nivel de todo el país, ¿no? Y esa es una parte de la informalidad que existe en nuestro país, ¿no? Y un sector, que un porcentaje menor que son los empresarios formales, versus los informales que son la mayoría, más de 70% de informales que no contribuyen con sus impuestos hacia el Estado, y solamente los malos de la película son los formales, hasta ahora los que pagan prácticamente hacen que el país se mueva económicamente. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia y trabajar por formalizar, si bien es cierto este sector, pero todos los sectores. Y la remediación es histórica, nunca se cumple con la remediación en este país. Han pasado gobiernos y gobiernos, como política de Estado no estamos haciendo casi nada por la remediación de este país. Sino, yo voy a tomar como ejemplo mi región, Huancavelica. En la época donde se procesaba el oro y la plata, cuando se llevaba a Potosí, lo llevaban el oro y la plata, el mercurio para procesar el oro y la plata, y esta región era el que daba el movimiento económico del país, y ahora postrado en la pobreza. Y su desarrollo y su remediación menos no llega hasta el día de hoy. ¿Ah? ¿Cuántos años han pasado? Ni siquiera el bicentenario es poco. Tenemos doble bicentenario, hasta más de años, que hasta ahora no se remedia Huancavelica. Y hay más de 10.000 afectados con mercurio que viven en casa de adobes, que hasta el día de hoy, y que el Ministerio de Ambiente debería tomar nota de ello. Y hay un informe avalado por la Defensoría del Pueblo, estudios internacionales que así lo dicen, pero sin embargo hasta el día de hoy no se está remediando, y hay un sector de la población que sufre por el tema de la contaminación. Bueno, dado este preámbulo, vamos a hacer las preguntas respectivas a los diferentes sectores. Para el sector interior, el problema de la pampa y la minería ilegal en toda la zona tiene ya más de una década de existencia, como le decíamos en el comentario. Además, el operativo de febrero de este año no es la única incursión de las fuerzas del orden en dichos lugares, ¿no? Pregunto, ¿qué innovaciones, qué elementos novedosos tiene la Operación Mercurio del año 2019 que lo diferencie de los otros operativos del pasado, los que no lograron el objetivo de erradicar las actividades ilegales en la pampa? En otras palabras, ¿qué le haría exitosa esta Operación Mercurio del año 2019 en comparación a operativos pasados? Sería la primera pregunta, ¿no? Porque en la segunda pregunta sería, el Mininter ha coordinado con otros sectores del Estado, así nos ha dicho usted verbalmente, para tomar las precauciones y las previsiones que eviten que los mineros ilegales se trasladen a otros emplazamientos. Ya se sabe que ellos pasan de un lugar a otro. Por ejemplo, ¿no?, el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado ha advertido que otras zonas protegidas, como la Reserva Comunal de Amaracairi, ¿sí?, tierra agrícola o territorios de las comunidades nativas, podrían correr el riesgo de ser afectadas por futuros campamentos mineros ilegales.
Tercera pregunta. La experiencia ha demostrado que cuando el Estado pretende luchar contra actividades delincuenciales y removerlas de zonas donde se han atrincherado, como pasó en el terrorismo, es necesario lograr el apoyo de la población civil. Hay que ganar las mentes y los corazones del pueblo. Se decía, ¿cuál es el papel que se le ha asignado a la población en el distrito de Inambari, donde está La Pampa? Por ejemplo, ¿cómo han logrado su apoyo y colaboración tomando en cuenta que muchos de los miembros podían haber formado parte del brazo logístico que asiste a la minería ilegal, que ustedes mismos lo han explicado? Ahora la pregunta una última pregunta que yo me hacía con ese tema de interdicción. Ustedes cuando bombardean las maquinarias o dinamitan las maquinarias, contaminan más, ¿cierto? Yo no sé qué tipo de evaluación ha hecho y qué intervención habrá tenido el Ministerio del Ambiente con respecto a eso para decir, no dinamitar, porque contamina más. Interdicción sí. Y pasar, por ejemplo, esta interdicción de las maquinarias, todos los equipos, pasar pues a una donación o en todo caso cesión de uso a las instituciones que lo necesitan en el país para lograr también articular el desarrollo en los diferentes sectores. ¿Por qué no se optó por eso y por qué sí se optó por la dinamitar todo? Porque contaminaba más, afectaba bienes que podrían ser usados en otras partes donde le podía sacar mejor provecho. ¿Y por qué optaron por dinamitar? Ahora, preguntas para nuestro representante del MINAN. Las fotografías y los informes sobre el impacto de las actividades ilegales sobre el ecosistema de La Pampa muestran una devastación impresionante, o sea, de terror. Le pregunto, ¿es posible recuperar el bosque y los cuerpos de agua, que sería lo más recomendable recuperar el área como era antes o convertirla en una zona productiva en suma? ¿Es realista afirmar que Madre Dios volverá a ser la joya de la biodiversidad del país, como le dijo la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz? 2. La operación del Mercurio en el año 2019 se inscribe dentro del plan integral frente a la minería ilegal de Madre Dios, el cual contempla la implementación de un programa especial intersectorial para desarrollar actividades económicas, productivas y de servicios sostenibles alternativos a la minería, como actividades productivas de turismo, agricultura, forestal y la recuperación de las áreas degradadas. ¿Existen capacidades en la región de Madre Dios para liderar la reconversión productiva que quiere llevar adelante el gobierno? Esa sería la gran pregunta. 3. La nefasta experiencia de La Pampa quizás simbolice aquello que nunca debió ocurrir en áreas ambientales sensibles al país, pero tampoco es el único caso donde la actividad humana devasta y tumba los bosques amazónicos, que es la capital natural del Perú, en su lucha contra el cambio climático. Le pregunto, ¿este plan integral frente a la minería ilegal tiene conexión con los planes contra la tala ilegal, con el trabajo de la Comisión Multisectorial Permanente de la Lucha contra la Tala Ilegal? Esas serían algunas preguntas para ambos sectores para que en ese orden podrían absolvernos. Le vamos a dar uso de la palabra al general para que absuelva las preguntas que le hemos hecho. General Luis Vera. Sí, efectivamente. Primero, ¿cuál es la diferencia de las intervenciones de años anteriores a comparación de este año de la Operación Mercurio? ¿Cuál es la innovación que hemos hecho nosotros? En años anteriores, la operación era efectivamente planificada, pero solamente con la Policía Nacional. La Policía Nacional solamente iba de manera organizada, posiblemente, de manera con inteligencia, pero era una operación no sostenible, era una operación de interdicción de la zona ilegal, pero por un corto tiempo. El tiempo máximo que hicieron en años anteriores fue 2 meses. En 2 meses han estado en La Pampa y destruyeron los campamentos que había en esa zona en un porcentaje menor. Habrán intervenido un 10% de La Pampa en años anteriores, pero que en esos 2 meses se retiraban y al mes siguiente nuevamente había campamentos nuevos.
habían mineros ilegales, más mineros ilegales. Entonces no era una situación sostenible, era más de lo mismo. En comparación de esta operación es que se tomó la decisión de hacer, en primer lugar, la participación de todos los organismos del Estado, de todos los ministerios que estén comprometidos con la recuperación de la Amazonía, en esa zona devastada. Entonces, primero se hizo reuniones de coordinación, se hizo planificación estratégica de qué es lo que debíamos hacer. Y para poder intervenir, no solamente era una labor policial, militar, era una labor del Estado. El Estado tenía que hacerse presente en todos las especialidades de los campos. Es así que se organizó presupuestalmente, en primer lugar, para esta operación, y luego se hizo una estrategia operativa. La diferencia también es la buena coordinación y participación y compromiso de estas entidades del Estado. De tal manera que actualmente seguimos comprometidos todas las entidades del Estado en esa zona. Allá tenemos constantemente reuniones entre CERNAM, que es el Ministerio de Ambiente, Policía, el Ejército, Fiscalía Especializada, Ministerio de la Mujer, el MIDIS, SUNAT, diversas entidades participamos ahí y estamos haciendo semanalmente una evaluación de las operaciones, qué es lo que falta, qué es lo que tenemos. Entonces ya estamos establecidos en la misma pampa, tenemos presencia y estamos constantemente en patrullas. Ya tenemos dominada la zona, de tal manera de que si usted va en estos momentos, la zona de la carretera donde están los centros poblados o los poblados ilegales, están cerrados en su 90%. En un 10% hay pequeños negocios que solamente están subsistiendo porque hay poca actividad comercial en esa zona. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que hay bastante compromiso, está ahí toda la parte logística que tenemos las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, CERNAM, los guardaparques, que estamos en un momento y estamos viendo terminar primero la erradicación. La segunda pregunta es respecto al efecto globo. El efecto globo, efectivamente, supimos que iba a suceder, era inevitable que usted, al desalojar más de 6.000 mineros en la zona, es una razón de ser para ellos. Ellos viven de la minería ilegal. Los obreros que han salido de ese lugar han ido a buscar otros centros de trabajo y se han pasado. En su mayoría, los mineros ilegales y obreros que están ahí eran de la zona, en un 90% eran de Cusco, Puno, Arequipa, mayormente de esas zonas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar visitándolos y en su mayoría son de esa zona y en su mayoría han regresado a su lugar de origen. A la intervención hemos visto muchos movimientos de regreso, se han regresado a su lugar de origen. En un 10% o un poco más han pasado al corredor minero. Efectivamente tenemos evidencias. ¿Por qué tenemos evidencias? Porque los mismos concesionarios informales, porque no hay formales ahí en el corredor minero, no hay mineros formales, todos son informales o en proceso de formalización. Y esos mineros informales que tienen sus concesiones con Reinfo han denunciado a las autoridades, a la Fiscalía, a la Policía, la incursión de mineros ilegales de la Pampa. En base a esas denuncias que han hecho ellos, nosotros estamos interviniendo. En pocos casos estamos interviniendo, pero también en la zona del corredor minero hay zonas caducas, hay zonas extensas de terrenos que han tenido Reinfo, pero ya han sido caducados. Y ahí también se han metido algunos mineros ilegales. Esa es la consecuencia de
que lo llamamos efecto globo porque no podíamos evitarlo. Son tan gran cantidad de mineros que no hemos podido evitar y han pasado al corredor minero o otras zonas, que en algunos casos también tenemos evidencias que el mismo concesionario ha autorizado que ingresen los mineros ilegales a su zona para poder llegar a un acuerdo. Las denuncias que nos están haciendo allá con la fiscalía, estamos recurriendo a desalojarlos, a los mineros ilegales en el corredor minero, cuando hacen denuncia. Nosotros no estamos entrando a la zona del corredor minero porque estamos respetando al minero que está en proceso de formalización. No nos metemos a su concesión. Nuestra misión principal es la protección al 100% de la zona de amortiguamiento. Entonces, eso ha sucedido. Respecto a la interdicción, la única manera de poder resolver este problema es haciendo interdicción bajo aparatos explosivos. No hay accesos a la pampa, solamente son por motos y cargueros. Tan grandes cantidades de motores, tan grandes cantidades de balsas, eso no es posible trasladarlos para una donación, para hacer donaciones de esos equipos, o para entregarlos, para incautarlos o entregarlos al CONAVI. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los medios logísticos y es demasiado costoso sacar de la misma pampa. Imagínese, tendríamos que llevar camiones y camiones, grandes containers para trasladar, pero no pueden ingresar esos camiones a esa zona. Tendría que hacerse carreteras de ingreso para poder ingresar ahí y poder trasladar. Permítame, general. ¿Y cómo ingresaron si no se puede sacar? Helitransportadamente, por aire. Hemos ingresado todas las fuerzas. No. Ellos, ¿cómo han ingresado las maquinarias ahí? ¿Cómo han ingresado ellos? No son maquinarias, son motores y lo han construido. Balsas que han construido por allá. Balsas, no son maquinarias. Las maquinarias están en Guaypetu, es otra zona. No hay maquinarias en La Pampa. Hay motores de tantos caballos y todo es minería artesanal. Allá lo han construido. Ingresan por los motocargueros, madera, full madera, y la misma madera deforestada ahí. Han construido sus campamentos, han llevado las balsas, se construye pura madera, todo es artesanal. Lo han construido allá, estando allá. Durante 15 años que han estado allá, han construido sus campamentos, sus balsas, sus dragas y todo. Y justamente para que no entre la policía, en esos tiempos había mucha gente de seguridad, entre comillas, que no dejaba ingresar ni una autoridad. De esa manera han hecho una minera artesanal en esa zona. Por eso es que la policía lo que ha optado es interdictarlo de manera con explosivos, pero no contamina. Son explosivos preparados de tal manera de que se destruye y se deja ahí. Como lo dijo el asesor principal del MINAM, aquí Leonardo Caparrós, hay un plan ya de recojo de los residuos. Eso ya viene en poco tiempo. Con la municipalidad de Inambari vamos a recoger todos esos residuos que tenemos, todos esos desechos que estamos dejando, y se va a hacer un plan para poder reciclarlos, y con la municipalidad de Inambari para poder también darle fuentes de trabajo a la población que está en esa zona, ¿no? Y luego ¿por qué se dinamitó? Porque la mejor estrategia de hacerlo, como repito, no había otra forma de trasladar, de incautar, sino la ley nos faculta. La ley contra la minería ilegal nos faculta la interdicción y el uso de explosivos con todas las fuerzas del orden, la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Muchas gracias por la respuesta, general. Ahora le vamos a dar uso de la palabra a Leonardo Caparrós. ¿Quién usa la palabra, Leonardo? Gracias, congresista. Respecto de las preguntas que nos hicieron llegar, sobre la primera, sobre los impactos ambientales y la recuperación que se puede hacer, sí es posible recuperar la zona,
digamos un poco el debate técnico entre las personas que saben de esto gira alrededor si lo que deberemos hacer es tratar de recuperarla con la misma flora que originalmente tenía, o si se puede hacer algunas variaciones, porque eso de verdad impacta mucho en el costo, ¿no? Si uno quiere reproducir, digamos, lo mismo que había antes. Hay más dudas sobre el tema del agua, si se va a poder recuperar el ecosistema como era originalmente, ¿no? Pero al menos lo que se quiere es que desaparezcan estas pozas y que haya un curso de agua que sí, lamentablemente, probablemente no va a poder volverse a lo que había antes, sino que van a generar nuevas rutas, nuevos caminos que tendrá los ríos y los cuerpos de agua en esa zona. Pero en términos de reforestación, sí es viable y posible hacerlo, y a eso estamos apuntando.